invitarles nuevamente a que podamos estar buscando la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Éfeso, de Asia Menor. Quiero invitarles a que vayamos al capítulo 6 nuevamente de la carta, el libro a los Efesios. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Nos estaremos concentrando en el versículo 4 como nuestro texto base. Y adelantando un poco, solamente estaremos hablando de la primera parte del versículo 4. Solamente. Así que vayamos a nuestro texto. Dice así la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a concentrarnos en el versículo 4 de esta pequeña sección. En la carta a los Colosenses, Pablo describe a Cristo como el preeminente, eficaz y eterno Salvador. Y en la carta a los Efesios vemos el resultado de que Cristo sea ese preeminente, eficaz y eterno Salvador. Y el resultado es nada más y nada menos que su gloriosa iglesia, su cuerpo, su edificio, su familia, su esposa. Iglesia que es constituida, conformada, no por la alianza o asociación o un acuerdo de paz que haya existido entre judíos y gentiles, no, sino por la fusión, por la unión espiritual completa y permanente que ha creado un organismo único, un organismo vivo, una nueva humanidad llamada iglesia. Y este es el misterio que el apóstol nos revela en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Que es un pueblo escogido, que ese cuerpo, esa esposa llamada iglesia, no solo está compuesta de judíos, sino que dice Efesios 3:6, sino que también los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. William Hendrickson dice al respecto: las ideas de unidad y en Cristo tienen un lugar muy evidente en esta carta. La iglesia recibe en esta epístola tal énfasis, tal importancia, que todo el contenido de la carta a los Efesios puede ser agrupado alrededor de ella. Ahora podemos ver que la totalidad de los salvados por medio de la obra de Cristo, tanto judíos como gentiles, tienen acceso al Padre por la obra de Cristo. Vemos al apóstol en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, en el versículo 3, llamar al Padre bendito, lo cual es una palabra que viene del griego eulogetos y que nos comunica un elogio, una alabanza a Dios, el cual ha dado muchas riquezas espirituales a su iglesia en Cristo. También, de una forma general, podemos ver que el apóstol en esta carta traza una línea entre una verdad expuesta y una verdad aplicada. Pablo, por un lado, expone el fundamento doctrinal de la iglesia
Y seguidamente, en el capítulo 4, división entre el verso 16 y verso 17, comienza con la exhortación a vivir esas bendiciones que tenemos del fundamento doctrinal para la iglesia que ha venido hablando. Para Pablo, doctrina significaba doxología, es decir, las enseñanzas que el apóstol recibió se tradujeron en una vida llena del Espíritu. Una vida que continuamente glorificaba al Señor. Para el apóstol, el verdadero conocimiento del creyente se palpaba a través de una marcada llenura del Espíritu. Y esa llenura, como hemos podido ver estos últimos domingos, se podía ver, se podía palpar mediante un verdadero sometimiento los unos a los otros. También la virtud o la capacidad que debe tener un esposo al amar a su esposa. Esta llenura podía palparse también con la resaltante sujeción y respeto que debe brillar en una esposa. El nivel de obediencia y honra que demandan los hijos. Y la gran responsabilidad de criar hijos en el Señor. Estas relaciones familiares y sociales, sin duda, debían estar marcadas, rebosadas por las riquezas espirituales que se encuentran en Cristo. Por ejemplo, la alta responsabilidad que los padres tenemos hoy. Por más esfuerzo que usted y yo hagamos como padres, fuera de los principios bíblicos establecidos, nunca podremos criar hijos para Dios. Nunca. Por más esfuerzo que los padres hagan, fuera de ellos, solamente llegaremos a criar hijos moralistas. Es imposible criar hijos en la disciplina y amonestación del Señor a menos que esos padres estén llenos del Espíritu. El pastor bautista Philip Doddridge dijo al respecto: debo reconocer que no hay esfuerzo humano, ni de pastores, ni de padres de familia que puedan ser eficaz para llevar el alma de nuestros hijos al conocimiento salvador de Jesucristo sin la operación del Espíritu Santo. Pero, añade, esto no debilita la obligación y el mandato que ha sido puesto sobre nuestros hombros como padres. Y esto es el tema que en la mañana de hoy estaremos profundizando en la primera parte del verso 4 de Efesios 6. Los deberes de los padres hacia los hijos. El mandato de Pablo en Efesios 6:4 se da en un contexto, en un tiempo en donde la familia o el amor familiar era casi inexistente. Prácticamente las familias estaban en lo que podemos decir una bancarrota espiritual. El amor del padre, del pater, del hombre, del cabeza de hogar, no se podía percibir. Muy poco se podía ver. De hecho, el mandato de no provocar a ira a nuestros hijos toma más sentido cuando conocemos que en esos tiempos el Imperio Romano, la ley romana otorgaba a los padres la patria potestad. Quizás nosotros podemos pensar que hay de extraño en eso. ¿Acaso nosotros hoy día tampoco o no tenemos esa patria potestad? Sí, aún la tenemos. Pero en este tiempo, en este contexto en el que Pablo incrusta este texto, no es cualquier momento. De hecho, el mandato de no provocar a nuestros hijos toma más sentido cuando conocemos que en esos tiempos la patria potestad o el poder de los padres que los padres tenían sobre los hijos era casi absoluto. Casi absoluto.
casi nada salía del control de los padres, de los cabezas de hogar. Por ejemplo, fíjese hasta dónde llegaba este poder. El padre que vivía bajo la ley romana tenía el poder sobre sus esclavos. Quizás no nos parece tan llamativo. Pero también esta autoridad, el padre la tenía sobre todos los que vivían bajo su techo. Usted puede decir, ¿y acaso hoy día es un poco diferente? Bueno, sí, por muchas razones. ¿Hay más? Un padre tenía el poder de hacer trabajar a su hijo en el campo, hasta el punto de que trabajara en cadenas, encadenado. El padre podía castigar a un hijo tan dura y severamente que podía infligir o imponer la pena de muerte. Y todo esto podía hacerlo sin tener que rendir cuentas a nadie, a ninguna autoridad, a nadie. Cuando a un padre en este tiempo le nacía un hijo, este niño era colocado delante de sus pies. Este niño era puesto delante de él. Y el padre determinaba su suerte. El padre decidía qué hacer o no con este pequeño. Si el padre lo recogía y lo tomaba, el niño se quedaba en casa. Pero si el padre no lo tomaba, no lo recogía, se daba la vuelta, se iba o pasaba de largo, ese niño era llevado a lo que se conocía como el foro romano. Se dejaba allí con el propósito de que alguien lo tomara, de que alguien se lo llevara, lo criara, y en el caso de ser varón, lo llevaba a ser esclavo. Y en el caso de ser niña, la criaba para prostituirse. ¿Y qué sucedía con los niños que eran débiles o nacían débiles o enfermos o deformes? Hay un comentario de Lucio Séneca, un político, senador, ministro de Nerón, de Calígula, de estos hombres poco malvados. Lucio Séneca llegó a decir lo siguiente con respecto a los niños que nacían deformes, o enfermos, o enfermizos. Dice, a los bueyes indomables los degollamos, a los perros rabiosos los estrangulamos, a las vacas enfermas les clavamos un cuchillo, y a los niños que nacen débiles o deformes los ahogamos. Un padre podía hacer muchas cosas con sus hijos, era su derecho, era su patria potestad y nadie podía meterse o impedirlo. No estoy diciendo que en ese tiempo los padres no amaban a sus hijos, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que el valor que los hijos o los niños tenían en ese tiempo era verdaderamente poco, muy poco. Y ese texto de Efesios llega en un momento en donde el apóstol busca darle un balance a la crianza y al valor de los hijos. Este texto que el apóstol incrusta en ese momento, en ese tiempo, es un texto, me disculpa la palabra, revolucionario. Esta porción dio un giro de 180 grados a la estructura familiar del momento. Y debemos reconocer, amados hermanos, que los beneficios hoy día de este texto para nosotros son enormes. Son enormes. Y muchas veces nosotros no lo percibimos. No lo percibimos. Y digo esto porque hoy día no tenemos ni idea de las múltiples bendiciones indirectas, beneficios indirectos de que los jóvenes y los niños cosechan y otros cosechamos por causa del Evangelio. Jóvenes, niños, en otras palabras, algunos de ustedes quizás no hubiesen nacido si no es por la influencia del Evangelio de Cristo en ese momento. Históricamente, cuando las sociedades se acercan al Evangelio, la vida se preserva más. Pero cuando las sociedades se alejan del Evangelio,
el resultado es que las vidas son menos valoradas, mucho menos valoradas, y se atenta contra ellas. Hoy día nuestros gobiernos amparan y nuestras sociedades practican como nunca antes, por ejemplo, el aborto, lo cual es un asesinato, a menos que suceda por causas naturales. Y la razón es porque las sociedades se han alejado de Dios. El pastor John MacArthur dice al respecto: para el día de hoy, los hijos hoy han llegado a ser un bien, una cosa que se puede disponer como en la antigua Roma. ¿Hemos percibido eso? A veces parece que no. No podemos comparar el aborto de hoy, se nos hace difícil o no logramos conectarlo con lo que se hacía en ese tiempo. Fíjense hasta dónde llegan nuevamente los derechos de un padre, hasta dónde pueden avanzar. Pero amados hermanos, esta no es la perspectiva de Dios, esa no es la perspectiva divina. Las Escrituras no dan ningún derecho a una persona tal potestad sobre un ser humano. No. Para Dios, la vida de nuestros hijos es sumamente valiosa. Y por tal razón nos manda a tratar con sumo cuidado sus vidas. Las Escrituras nos dan un equilibrio para el hogar y más específicamente para la crianza de los hijos. ¿Se imaginan que hoy tuviésemos ese mismo poder que en la antigua Roma? Quizás muchos de nosotros no estaría con vida. Muchos de nosotros, y hoy niños que están acá, jóvenes, quizás no estuviesen con vida. Es verdad que Dios otorgó una autoridad a los padres, sin duda, pero esa autoridad debe ser aplicada adecuadamente. No se debe ni abusar de la autoridad, pero tampoco se debe descuidar tal autoridad. Ambos extremos son devastadores para nuestros hijos, ambos. Quiero citar a dos sociólogos de Harvard, dos hombres que desarrollaron por medios seculares un estudio dentro de la familia, con el propósito de descubrir los factores primordiales, escuchen bien, los factores primordiales que se necesitan para prevenir tener hijos criminales o delincuentes. Este es un estudio que hizo esa universidad por medio de dos hombres. Y ellos llegaron a la siguiente conclusión. Escuchen bien allí. No se duerman, no se duerman. Es necesario. Yo sé que es fácil, pero el Señor nos ayuda. Despiértese ahí, tóquese la cara. Ellos llegaron a la siguiente conclusión. Hay 4 factores que se necesitan para prevenir dicho mal dentro de la familia. 1. Nuestros hijos necesitan una disciplina firme, equilibrada y consecuente del padre, del hombre de casa. Fíjense a las conclusiones que llegan estos hombres por medio secular. 2. Ellos necesitan, los hijos, la supervisión de la madre durante la mayor parte del tiempo del día. 3. Que los padres muestren afecto entre ellos y para con sus hijos. Número 4. El tiempo que se dedica a estar juntos en familia. Sin duda que este estudio es algo bueno y nos ayuda. Pero las Escrituras vienen hablando esto desde hace miles de años. Dios sigue hablando hoy en su palabra. Dios sigue amonestándonos acerca de esto. Si deseamos, si como padre anhelamos criar a nuestros hijos para Dios, debemos ampararnos en las Escrituras. Debemos acudir al manual divino y por el poder y la gracia de Dios hacer lo que allí dice que hagamos. De lo contrario, escuche bien, si no hacemos lo que Dios nos manda hacer, de lo contrario nos esperan muchas amarguras y pesares como padre, y a nuestros hijos vidas desgraciadas e infelices. El libro de Proverbios nos dice, Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Proverbios 15:5, el necio menosprecia a su padre,
mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 17:21 dice: el que engendra un necio, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no tiene alegría. Proverbios 17:25: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para su madre, para la que lo dio a luz. Mi amado hermano, quiero preguntarte, ¿qué clase de hijo quieres tener? ¿O qué clase de hijo estamos formando o estamos criando? ¿Hijos necios o hijos sabios? Porque si deseamos que nuestros hijos sean sabios, hay algunas cosas que debemos hacer, pero hay otra cosa que debemos dejar de hacer. No podemos olvidar que todos nuestros hijos son pecadores. No podemos olvidar eso. Y la necedad, dice la Escritura, que está ligada al corazón de ellos. Eso dice Proverbios 22:15. Amados hermanos, si no nos ocupamos de aplacar, de apagar la necedad de sus corazones, estaremos frente a niños necios que se han de convertir en adultos necios. Los padres que no corrigen a sus hijos, escuchen bien, los padres que no corrigen a sus hijos y esperan que Dios obre lo que ellos deben hacer o obrar, son padres fantasiosos, son padres vanos, y por consecuencia estos padres cosecharán vergüenza, amargura y la vergüenza de tener hijos necios y duros de corazón. Y volviendo a Efesios, a nuestro texto, vemos que el apóstol nos presenta el mandato desde dos puntos de vista: un mandato negativo y un mandato positivo. El primero de estos mandatos, el mandato negativo, dice así: Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Mandato que estaremos viendo en dos encabezados. Uno, ¿qué significa la expresión provocar a ira? Y dos, cosas que los padres hacemos que provocan la ira de nuestros hijos. Y el segundo mandato, el mandato positivo: críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Si Dios quiere, será para el próximo domingo. En la mañana de hoy abordaremos solo este mandato negativo. Creo que estas enseñanzas son de tal importancia para el fortalecimiento de nuestras relaciones padres e hijos, para el fortalecimiento de nuestras iglesias, que debemos ir con calma. El pastor Edward Hooker dice lo siguiente: la iglesia será muy bendecida con los que apoyan la causa de Cristo en su hogar. Repito, la iglesia será muy bendecida con los que apoyan la causa de Cristo en su hogar. El padre y la madre tienen la responsabilidad de ejercer autoridad que Dios ha dado para el bien de los hijos. El apóstol viene refiriéndose a ambos padres en este capítulo 6, desde el verso 1 hasta el verso 3, a ambos padres. Pero al llegar al verso 4 dice: vosotros padres, y el apóstol se está refiriendo más específicamente para el padre, el pater, el papá, el jefe, el cabeza de hogar. Pero el apóstol tampoco deja fuera la responsabilidad que tiene la madre. No está excluyéndola. En otras palabras, padres varones que estamos aquí, este mandato primariamente es para nosotros. Y es así porque, en primer lugar, nosotros los padres varones somos los que tenemos la responsabilidad primaria de criar, guiar, cuidar a nuestros hijos, incluyendo a nuestras esposas en su rol de madres. En segundo lugar, somos nosotros los hombres los que necesitamos mayormente ser amonestados en esto. Nosotros. Y en tercer lugar, porque nuestra sociedad actualmente vive una época altamente marcada por el matriarcado.
hasta el punto que hemos llegado a invertir totalmente el orden. La crisis paterna que hoy tenemos se refleja en el padre cuando vemos que estos hombres han concedido su autoridad a sus esposas. Cuando el hombre de la casa abandona su papel como esposo y padre y no hace los correctivos necesarios, sin duda ha de enfrentar múltiples consecuencias. Otra cosa importante de aclarar es que no solo los padres somos los que provocamos a ir a nuestros hijos. También las madres provocan a ir a nuestros hijos. Pero lo que el apóstol aquí nos está enseñando en este versículo, en la primera parte, es que los padres somos los más descuidados, los más ligeros, a la hora de criar, cuidar y guiar a nuestros hijos. Número 1 de esta primera parte, la expresión provocar a ira. ¿Qué significa? Significa irritar, causar alta molestia, estimular a la rabia. Esta expresión sugiere un trato repetitivo y continuo de irritación de los padres hacia los hijos. Esta irritación que va desarrollándose en el corazón de nuestros hijos, lo va haciendo de una forma gradual hasta lograr la ira en ellos. La continua provocación que algunas veces los padres causamos a nuestros hijos genera resentimientos profundos. Genera que tarde o temprano en su corazón ha de hervir de tal manera que en algún momento se ha de desbordar externamente, siendo hostiles y rebeldes. Creo que es bueno aclarar que esta clase de tratos hacia los hijos seguramente no se hace con la intención directa de provocarles a ira. Muchas veces nosotros como padres no reprendemos, no corregimos a nuestros hijos con la intención de provocarlos a ira. Es verdad. Pero terminamos haciéndolo. Y eso los lleva a ellos a pecar contra Dios. Creo que también es importante reconocer que la ira en nuestros hijos se hace notable, se hace presente de algunas maneras. Por ejemplo, algunos niños la externalizan llorando, pataleando, gritando, golpeándose ellos, golpeando cosas o golpeando a otros. Hay otros niños que quizás no la externalizan tanto, pero sí la internalizan. Niños que aún ni siquiera lloran cuando los disciplinan. Hay niños así. Hay niños que son reprendidos duramente y no dicen nada. Y su corazón se va llenando gradualmente de ira. Va hirviendo su corazón hasta el punto que estallan en rebeldía y hostilidad. Cuando los hijos se airan de manera abierta o encubiertamente, definitivamente hay que aclarar esto. Hijos, ustedes son culpables de pecar contra Dios. Su ira. Cuando los hijos se airan, definitivamente es su responsabilidad. Ustedes están pecando contra Dios. Pero cuando un hijo ha sido provocado a ira por uno o ambos padres, debemos saber que tenemos una gran cuota de responsabilidad del pecado de ira de nuestros hijos. Somos responsables, sea por ignorancia o sea por nuestros propios pecados que le estemos provocando a ira. El apóstol condena tales actitudes. El apóstol condena toda provocación, estímulo, para que nuestros hijos se llenen gradualmente de rabia. Los condena. Por una parte, hijos, nuestros pecados contra ustedes no les justifica el hecho de su rabia o su ira. El hecho de que un padre pueda provocarles a ira no les autoriza, no les da poder de ofender, deshonrar, porque estarían ofendiendo, estarían transgrediendo el quinto mandamiento. Definitivamente debo decir que las relaciones padres e hijos hacen florecer nuestros pecados más íntimos. De hecho, es quizás la primera o la segunda relación que más fácilmente revela nuestros pecados.
Amados hermanos, yo debo confesar que soy el primero y levanto mi mano porque me he visto envuelto muchas veces en esto. Yo me he visto envuelto muchas veces en ese pecado. ¿Cuántas veces estoy yo consciente de mi trato inadecuado con mi hijo? Y luego voy y le pido perdón, pero a los 2 días vuelvo a cometer el pecado por el que ya le había pedido perdón. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes. Hay padres, cuando el pecado de la ira nos controla a nosotros los padres, el resultado va a ser que provocaremos a nuestros hijos a ira. Hermanos, nuestros hijos deben cuidarse, ellos deben cuidar y velar para no pecar contra Dios al airarse, al molestarse, al llenarse de ira contra nosotros. Ellos pecan contra Dios. Pero nosotros debemos cuidarnos de no provocarles a ira. La advertencia que el apóstol nos da es que debemos hacer todo, absolutamente todo lo que como padres esté a nuestro alcance para no provocarles a ira. Cuando el apóstol nos dice que los padres provocamos la ira de ellos, es como, fíjense bien, es como cuando usted toma una aguja, esta es la ilustración más o menos del texto, cuando usted toma una aguja y está continuamente pinchando a su hijo, está allí, permanentemente pullando el cuerpo de su hijo, ¿Cómo creen que van a reaccionar nuestros hijos ante eso? Al parecer, la manera como se comportan muchos padres parecen unas agujas con sus hijos, pinchándolos la mayor parte del tiempo porque no saben cómo hacer cuando ellos desobedecen. Y lo que queda es pinchar. Cuando un padre abandona los principios y deja de creer en las reglas que Dios ha dejado en su palabra para nosotros, no nos queda otra alternativa que ser padres agujas. Un padre aguja es aquel que hiere permanentemente, que es sarcástico, que es provocador, que es causante y estimulador de la ira de su hijo. Eso es un padre aguja. Pero el apóstol también nos da otra ilustración en Colosenses 3:21 cuando nos dice: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperar aquí se refiere a lo mismo que el apóstol Pablo está comunicándonos en Efesios, a lo mismo. Es irritar, es provocar gran molestia en el corazón de nuestros hijos, lo mismo. Pero la ilustración en esta exasperación del versículo 21 del capítulo 3 de Colosenses, esta irritación que causamos muchas veces a nuestros hijos, es como estar frente a ellos, es como cuando tenemos a nuestros hijos. Imagínense usted allí frente a su hijo, lo tiene y usted está allí que lo quiere corregir. Y la ilustración es dar un golpe certero en su estómago, de tal manera que el hijo quede allí privado, sin aire. Hay padres que cada palabra, que cada conversación con sus hijos son como un golpe certero a sus corazones. Palabras tan hirientes que les quitamos toda motivación, toda esperanza, los desalentamos, los desanimamos de tal manera que los hacemos sentir unos verdaderos fracasados. ¿Acaso no hemos visto en algún momento, en medio de nuestras propias conversaciones, cuando nuestros hijos están allí conversando con nosotros, usted lo está disciplinando, llega un punto donde ellos hacen así, respiran profundo, pero les nota el rostro de tristeza? Pues ese es un golpe que hemos dado certeramente y los hemos desalentado, los hemos exasperado. Sin duda, un hijo necesita corrección por las cosas malas, pero sin duda también necesita aprobación y ánimo en las buenas. ¿Es así? Hermanos, debemos seriamente reflexionar y tener mucho cuidado de no provocar a ira a nuestros hijos y desalentar sus corazones. Vamos a nuestro segundo encabezado. Algunas cosas que mayormente hacemos que provocan la ira de nuestros hijos. En primer lugar,
Cuando demandamos de ellos cosas que son irrazonables. Algunas veces los padres no tomamos en cuenta su grado de madurez o la experiencia de nuestros hijos. Y eso es un grave error. Esto es un error como padre que muchas veces cometemos. Por ejemplo, cuando nos corresponde hacer devocionales, un ejemplo sencillo, yo creo que vivimos mucho. Cuando nos corresponde hacer devocionales en casa y les exigimos mucho más de lo que ellos pueden estar allí sentados y escuchar. Cuando nosotros pensamos que ellos van a durar hora y media, una hora escuchando un devocional, hermanos, estamos demandando cosas de ellos que son irrazonables. No se puede esperar eso de un niño de 2, de 3, de 4, de 5 años, de 6 años. No se puede. Tanto tiempo en un devocional familiar es torturador para ellos. Es torturador. A la hora de demandar algo de nuestros hijos, debemos estar seguros de que ellos son capaces de lograr eso que demandamos. Debemos estar conscientes de eso, debemos ser agudos como padres, mirar esas cosas. Por supuesto que ellos deben obedecer a sus padres al escuchar su voz. Claro, es así, sin duda. No estamos llamando a la desobediencia de los hijos, pero estamos llamando, ¿verdad?, a que como padres reflexionemos sobre lo que demandamos de nuestros hijos irracionalmente. Padres, debemos considerar su edad, su grado de madurez. Algunos padres quisieran que sus hijos pequeños, de 2, de 3, de 4, de 5 años, se supiera el Pentateuco, o el Catecismo Menor completo. Hermanos, no se puede. Es una demanda que ellos no están capacitados para aprender. Ellos necesitan jugar, ellos necesitan también correr, ellos necesitan hacer otras actividades, hermanos, y nosotros debemos ser razonables con lo que le pedimos a nuestros hijos. Número 2, otra cosa que hacemos como padres que provocan la ira de nuestros hijos. En segundo lugar, la disciplina humillante. La disciplina humillante llevará a nuestros hijos a ira. Hay padres que no saben hablarle a sus hijos, si no es de forma humillante, con ironía, con aspereza. Y lo peor es que pueden llegar hasta pegarles delante de otros. Hermanos, eso es humillante para un niño pequeño y también para un niño de más edad. Padres, déjenme decirles, esto ocurre cuando nosotros somos controlados por la ira. Cuando nosotros somos controlados por la ira, nosotros parece que perdemos la visión de quienes tenemos alrededor y sencillamente actuamos, quizás un poco apartados o algo, pero igual delante de otras personas. Debemos ser muy cuidadosos con esto. No debe castigar, no se debe corregir, no se debe disciplinar a nuestros hijos controlados por la ira. Las Escrituras nos recuerdan que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Definitivamente no es un buen ejemplo para ellos castigarlos con ira y mucho menos delante de otros. Tercera cosa que irrita, provoca ira a nuestros hijos: la disciplina inconsistente. Esto sucede cuando demandamos cosas a nuestros hijos que nosotros mismos no somos capaces de cumplir. Por ejemplo, hijo, no mientas, nosotros mentimos. Hijo, lee la Biblia y nosotros no leemos con ellos. Hijo, no has orado y nosotros no oramos con ellos. Hijo, mantén tu cuarto ordenado y nosotros no tenemos el nuestro ordenado. Hermanos, si queremos que nuestros hijos pidan perdón, aprendan a pedir perdón cuando ellos pecan, debemos ser consecuentes como padres. Y nosotros también debemos aprender a pedirles perdón a ellos cuando les provocamos a ira. Hermanos, cuando vemos a un padre que muy poco o nunca pide perdón a sus hijos, hermanos, esto es una de las peores cosas que podemos hacer. Esto es difícil, es terrible, porque es el padre que está mandando el siguiente mensaje. Por una parte, está mandando el mensaje de que es un padre perfecto, y por otra parte, o es un padre orgulloso. O es un padre perfecto o es un orgulloso cuando no pedimos perdón a nuestros hijos. Y yo me inclino por la segunda, por el orgullo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que no hay padre perfecto. No hay padre perfecto.
Un padre que muestra que nunca falla es un padre orgulloso, soberbio, y está dándoles muy mal ejemplo a sus hijos. A veces llegan momentos acá donde yo tengo que ponerme a mí mismo, porque uno cae todo en esto. A mí particularmente me ha tocado muchas veces que pedirle perdón a mi hijo. Muchas veces. Y en ocasiones debo recordarle, hijo, por lo que yo te castigué o pegué, fue correcto. Hijo, por esto que yo te castigué fue lo correcto. Pero perdóname porque me excedí en corregirte y te provoqué a ira. Perdóname. Pocas cosas pueden irritar, causar gran molestia a un hijo que tener un padre inconsecuente e hipócrita en la disciplina. Ellos perciben muy fácilmente nuestra hipocresía. Ellos, después de nuestras esposas, como lo dije, son las personas que más nos conocen. Mayormente nos conocen. El Señor Jesucristo le dijo a unos fariseos: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que ellos no pueden llevar, pero ustedes ni aun con un dedo las tocan. El ay de Cristo aquí está denotando que Él estaba molesto, estaba airado, pero la diferencia es que Cristo era santo y su ira era santa. Lo que quiero decirles es que hay padres que son especialistas en aplicar las escrituras a otros y a sus propios hijos. Quiero preguntar, padres, ¿tus hijos ven ese mismo afán en ti de obedecer la palabra del Señor cuando tú la demandas? Porque si no es así, seguramente los estamos provocando a ira. Sin duda. Estamos demandando algo en lo que nosotros somos inconsecuentes. ¿Cuántas veces tratamos a otros hermanos mucho mejor que a nuestros propios hijos? Muchas veces tratamos a otros hermanos mejor que a nuestros hijos. ¿Cuánta carga ponemos en ellos? Carga que ni aún nosotros mismos muchas veces podemos llevar. Hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. Mucho. Ellos fueron creados a la imagen de Dios. Como padres no debemos olvidar eso. Ellos también deben ser respetados. Cuarto lugar, la corrección inconsistente aira a nuestros hijos. Esto provoca mucha confusión. La corrección inconsistente sobre los hijos provoca en ellos mucha confusión, y esto termina provocando hijos airados. Eso termina siendo: padres, debemos aplicar la corrección consistentemente. Hay padres que disciplinan dependiendo de cómo se levanten, de cómo se sientan, de cómo está su estado de ánimo al momento. Y al hijo cometer una pequeña falta, les castigamos desproporcionadamente por lo que hayan cometido. Y esto lo hacemos padre y madre. Hermanos, debemos ser cuidadosos con nuestra corrección. Una persona que roba, por ejemplo, no recibe la misma condena que una persona que secuestra. Así que ambas generan una condena. Sin duda, ambas generan una condena, el robar y el secuestrar, pero no la misma condena. Una condena genera más tiempo que otra, y asimismo, igualmente debemos diferenciar y ser justos aún en nuestras correcciones con nuestros hijos. En quinto lugar, prometer y no cumplir. Esta es otra forma de inconsistencia. Cuando le decimos a nuestros hijos: no hagas esto, no toques aquello, eso lleva una promesa implícita, ¿cierto? La promesa es que si lo toca, recibirá disciplina o será castigado. Pero cuando nosotros incumplimos, es decir, prometemos y no cumplimos esa pequeña promesa que estamos haciendo desde allí, desde niños, si nosotros no cumplimos esa promesa, esa amonestación, entonces somos inconsistentes, prometemos y no le cumplimos. Esta inconsistencia formará, escuchen bien, carácter débil en nuestros hijos, y se reflejará cuando alguien les diga, otra persona les diga:
no puedes hacer eso, o no debes hacer eso, o detente allí, o no pases para acá. Cuando eso sucede y nuestros hijos viven con padres que prometen y no cumplen, esos hijos, ¿cómo creen ustedes que se han de poner? ¿Ah? Patalearán, llorarán, berrincharán, se lanzarán en el piso por causa de que nosotros prometimos y no cumplimos, y eso les termina generando ira en el corazón de ellos. Hermanos, todos sabemos que ningún padre es perfecto, ninguno de nosotros es perfecto, pero cuando usted le diga a un hijo no, por favor, cúmplalo, cúmplalo, haga su mayor esfuerzo. También como padre debemos ser agudos en esto. Primero, debemos pensar lo que vamos a prometerles. Debemos pensar muy bien si algo es posible, realizable y está dentro de nuestras capacidades. Debemos ser agudos con esto. Y en segundo lugar, debemos mostrar un gran esfuerzo por cumplir esa promesa. Y hablo de cosas negativas cuando implica disciplina, pero hablo de cosas positivas. Cuando usted también le promete que le va a llevar un helado o lo va a sacar a comerse una dona, es decir, cumpla eso y hágalo con alegría, hágalo con contentamiento. Es su hijo, es hecho a la imagen de Dios, son nuestros hijos, debemos respetarlos, debemos amarlos, debemos cumplirles. Esfuércese por cumplir más en casa, hombres. Cuando su esposa o cuando sus hijos le pidan un favor, muera haciendo ese favor, desgástese haciendo ese favor, ame haciendo ese favor, hágalo con alegría. Eso le va a dejar una huella en el corazón del hijo y de la esposa. 6. Mostrar favoritismo en el hogar genera ira en nuestros hijos. Para los que creen que no es importante, tenemos un ejemplo. El ejemplo del favoritismo de Jacob para con su hijo José. La actitud de Jacob irritó, exasperó, provocó a sus demás hijos ira hasta el punto que la mayoría de ellos odiaban a José, y quizás a su padre. Jacob evidenció el favoritismo hacia José hasta el punto de que sus hermanos querían matar a José. Este deseo en los hermanos de José no fue de un día para otro, fue creciendo, fue gradual, poco a poco, hasta que hirvieron y explotaron. ¿Eran los hermanos de José culpables de sus pecados? Pregunto. Sin duda que sí. Ellos eran culpables de sus pecados. Definitivamente sí. Este favoritismo provocó un caos en la casa de Jacob. Y Jacob tuvo que finalmente reconocer, entender que tenía también una cuota de responsabilidad en la ira de sus hijos. Creo que es bueno aclarar que hay padres que realmente no tienen favoritismo. Y yo creo que la mayoría no hay favoritismo en el corazón. Pero sin querer, sin razón de peso alguna, se terminan inclinándose a favor del uno. Y esto se hace notable. También se presenta el caso, por ejemplo, en que alguno de los hijos muchas veces es más problemático cuando se tienen dos o más hijos. Alguno es más problemático que el otro. Y cuando esto sucede, por lo general se le da más atención, se le da mucha más atención. Y sin duda ellos demandan mucho más tiempo, pero debemos esforzarnos, debemos darle mayor tiempo a ambos, buscar la manera, multiplicarnos para darle tiempo a todos por igual, porque esto le envía el mensaje a nuestros hijos de que hay algún favorito entre ellos. Número 7. El exceso de indulgencia. El exceso de indulgencia también provoca la ira de nuestros hijos. Padres livianos para aplicar disciplina. Padres que todo lo permiten, que todo lo justifican y que muy pocas veces se estorban los pecados y la conducta pecaminosa de los hijos.
Así como el sacerdote Elí nunca estorbaba los pecados de sus hijos. Bueno, así. Cuando somos livianos para corregir, por una parte, la rebeldía de ellos crecerá. Y por otra, enviamos la señal de que ellos hagan lo que hagan y dejen de hacer las cosas, a nosotros no nos interesan, no nos importan. Esa es la señal que mandamos muchas veces a sus corazones y debemos tener mucho cuidado con esto, porque un hijo puede comenzar a entender, puede percibir, es que papá no lo quiere realmente, no lo ama, no está dispuesto a cuidar de él. Las Escrituras dicen en Proverbios que el que detiene el castigo de su hijo, a su hijo aborrece. De una manera sencilla, el que no disciplina a su hijo, el que no estorba en los pecados de su hijo, ese padre, dice la Escritura, aborrece, odia a su hijo. Muchas veces el detener el castigo o el no castigarle es lo más fácil que podemos hacer, dejar pasar las cosas, dejar pasar las cosas sin que haya castigo. Y creemos que con decir dos cosas quizás pueda ya solucionar. Quizás con decir ya algunas cosas la situación se acomoda. De una manera sencilla, el que no disciplina a su hijo y no le estorba, acarreará consecuencias. Tendrá las consecuencias de tener hijos duros, avergonzados de sus propios padres. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermanos, esta parte, mirar la disciplina del Señor, es mirar el perfecto amor de Dios. Los padres que no disciplinan, no aman a sus hijos, y tarde o temprano se ha de reflejar en hijos airados, hijos molestos. Nuestros hijos, pregunto, ¿son mansos, son humildes, son sencillos o son hijos rebeldes? ¿En dónde colocamos allí a nuestros hijos? Sin duda que nosotros estamos viviendo una época de exceso de libertad, excesiva permisividad, pero también es la época donde parece que tenemos, o una de las épocas, donde estamos viviendo mayores rebeldías, mayores impaciencias, inconformidades y débiles caracteres en nuestros hijos. Padres, debemos estar pilas, debemos estar atentos, pendientes a las teorías humanistas que tristemente han permeado la iglesia y donde muchos aparentes psicólogos cristianos han sido instrumentos para destruir las bases bíblicas dentro de la iglesia. Dice Proverbios que la vara y la corrección dan sabiduría, y la sabiduría de Dios es la palabra incomparable. Es una palabra que no tiene comparación con respecto a las terapias, la psicología humana, a las recomendaciones que este mundo puede hacer para nosotros criar a nuestros hijos. Es imposible, es incomparable. Primera carta a los Corintios 1:25 dice, porque aún lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que no nos creamos el cuento de teorías humanas, de que los hijos no se les puede castigar, no se les puede dar con vara. No nos creamos ese cuento, para nada. 8, o en octavo lugar, el exceso de disciplina también provoca la ira de nuestros hijos. El exceso de disciplina. Algunos padres piensan que como las Escrituras nos dan luz verde para castigar, reprender, disciplinar a nuestros hijos, nos dan el mandato, nos dan la autoridad, por eso que creemos que debemos pegarle, por todo, por lo que haga. No es así, mis hermanos. Hay padres que viven amenazando y golpeando permanentemente a sus hijos por cualquier cosa. No puede ser que cada vez que un padre se dirija a un hijo, deba hacerlo para solamente corregir o ofenderlo. No puede ser. No debe ser así. La Escritura condena eso. Necesitamos hablar constantemente con nuestros hijos. Debemos tratarlos con amor. Debemos esforzarnos en abrazarles, en besarles, en pedirles perdón, en decirles cuánto les amamos. Necesitamos esforzarnos en estas cosas. Es necesario, la Escritura nos los demanda.
Cuando hacemos estas cosas constantemente, fíjese el resultado que podemos tener. Cuando usted y yo nos esforzamos en aplicar la disciplina y amonestación del Señor, verdaderamente ellos recibirán la amonestación de una forma mucho más agradable, aunque no parezca, mucho más agradable, porque saben que esa disciplina que estamos aplicando lo están haciendo padres que verdaderamente les aman. Ellos reconocen, ellos saben cuando un padre ama o no, ellos saben cuando un padre disciplina airadamente o no. Ellos saben, ellos reconocen cuando la disciplina viene porque les amamos. Ellos lo saben, ellos lo ven. En otras palabras, debemos tener un amor disciplinado y una disciplina amorosa. Repito, un amor disciplinado y una disciplina amorosa. Esto ayudará a ver la corrección como algo justo de nuestra parte, porque ellos están seguros de que les amamos. Nueve, la crítica continua o de continuo. Hay padres que siempre critican, siempre o solamente resaltan lo que el hijo hace mal y nunca lo que el hijo hace bien, nunca. Hay padres que solamente se enfocan cuando el hijo se equivoca, solamente están allí esperando que se equivoque para darle. Pregunto, ¿qué padre no ha estado en una mesa, por ejemplo, o ha estado en algún momento, en alguna circunstancia donde su hijo por torpeza comete algún error? Muchas veces nuestros hijos sobre todo pequeños y aún un poco más grandes, si nosotros mismos somos torpes para algunas cosas, imagínense un poco más los niños. Pero nosotros muchas veces castigamos a nuestros hijos por ser torpes. ¿Le ha pasado? Padres que castigan a hijos por ser torpes. Y a los hijos no se castigan por ser torpes, a los hijos se castigan es por desobedecer. Así que debemos tener mucho cuidado con el motivo por el cual un hijo es castigado. Debemos tener mucho cuidado, porque así también le podemos estar provocando a ira. Debemos reconocer esas cosas. En 10º lugar, poner metas inalcanzables, metas irrealizables. Como padres debemos animar a nuestros hijos. Ya este es el último. Como padres debemos animar a nuestros hijos a alcanzar metas en la vida, alcanzar algunas cosas en la vida, sin duda. Debemos motivarle a avanzar más en algunas metas. ¿Por qué? Porque conocemos que muchas veces nuestros hijos pueden dar más, ellos pueden avanzar más. Pero ¿qué cuando no podemos distinguir, cuando no somos agudos en reconocer que un hijo es incapaz de avanzar en una meta? Terminamos forzándolos, terminamos empujándolos, de tal manera que nuestros hijos se airan, se frustran y llegan a tomar, los empujamos a tomar decisiones equivocadas en la vida. Hay un ejemplo que pone el pastor John MacArthur con respecto a esto. Voy a leerlo. Dice: en una ocasión visité a una mujer joven que se encontraba en un hospital psiquiátrico, en estado, llama él, estado catatónico, es decir, con alteraciones del pensamiento y de la conciencia. Ella estaba atada, inmovilizada. Su madre, la madre de la joven, le había empujado para que fuese la chica más popular del colegio. Ella llegó a ser hasta líder de varios grupos estudiantiles. Esta joven llegó hasta convertirse en modelo. Siendo todo esto insuficiente, la presión de la madre se volvió obsesiva hasta que la chica volvió a sufrir un colapso mental. Después de semanas en recuperarse, ella regresa nuevamente al ambiente artificial y bajo la misma presión que su madre le exigía. Y al ver ella que no podía sobrellevar, ella no estaba capacitada y ella lo reconoció, no podía sobrellevar todas las demandas impuestas por su madre, esta joven terminó quitándose la vida. Sigue MacArthur. La joven en mi última reunión me dijo: no me importa qué voy a hacer, solo sé que nunca podré satisfacer a mi madre.
Nunca. Esta joven había conseguido muchas metas, más allá de su propia potencialidad y de la de su propia madre. Pero aquella madre estaba tratando de vivir sus propias fantasías en ella. La madre la exasperó de tal manera que la llevó a ir a sentir, a vivir una ira destructiva o autodestructiva. Padres, debemos estar atentos, debemos estar pendientes en no convertir nuestros hogares en una olla de presión con tantas demandas. No podemos pensar que nuestros hogares son cuarteles militares, que se hacen las cosas sin razón, solamente por obediencia, sin preguntar, sin reconocer la edad, la madurez, el momento, si es idóneo o no de hacerlo. Debemos ser cuidadosos con todas estas cosas. Debemos mirar a nuestros hijos, debemos mirar sus corazones. Amados hermanos, padres y futuros padres que han de estar aquí, que están aquí. Nuestra meta es criar a nuestros hijos para que sean sabios, para que sean hijos piadosos. Esa debe ser nuestra meta, no para que sean alguien igual a nosotros. No. La meta de Dios no es que tengamos clones. Ellos son personas diferentes. Ellos tienen sus propias personalidades. Nuestros hijos tienen sus propias capacidades, sus propios talentos. Y debemos, nosotros como padres, esforzarnos para que ellos desarrollen eso. ¿Es verdad? Debemos esforzarnos para que ellos desarrollen sus talentos al máximo, siendo cuidadosos de lo que Dios dice, si están en la voluntad del Señor. Todo esto debemos hacerlo, por otra parte, y creo que es importante, todo esto que nosotros podemos ayudar, formar, en no provocar ir al Señor, y en esa formación de nuestros hijos, debemos ser cuidadosos en no tener a nuestros hijos como una propaganda publicitaria, ¿sabes? O como esa vitrina que muestra quiénes somos nosotros. Nosotros no estamos formando hijos para eso. Nosotros estamos formando hijos para la gloria de Dios. Y si Dios se complace en formar buena fama en ellos, eso le corresponde a Dios. Eso lo hace Él, no nosotros. Ya para concluir, este mandato de no provocar a ir a nuestros hijos tiene su contraparte. Y es que cuando nos hallamos muchas veces haciendo lo que es correcto como padres, cuando muchas veces nosotros estamos allí en la situación de corregir, de disciplinar, y ellos se airan, ellos se molestan, pero nosotros realmente no estamos violando los principios bíblicos, nosotros debemos tener paz. Nosotros debemos como padres estar tranquilos. Debemos confiar en la sabiduría que el Señor nos ha dado para formarlo. ¿Acaso alguno de nosotros no se molesta cuando nos dicen algo que no? ¿Usted no se ha molestado cuando alguien le dice no, no puedes entrar, no puedes hacer esto, no te voy a dar aquello? Nuestros hijos también se van a molestar. Ellos también se van a irar cuando nosotros le digamos que no, pero debemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo correcto, lo que Dios nos llamó a hacer. Debemos estar confiados en el Señor. Muchas veces hacer lo que es correcto trae molestia en otros. Muchas veces hacer lo que es correcto, lo que está bien, traerá ira en otros. Pero nosotros descansamos en el Señor. ¿Usted se imagina, por ejemplo, que todos los gobiernos del mundo se pongan de acuerdo y prohíban la legalización de ideología de género? O del aborto, por ejemplo. Eso va a traer a personas airadas, eso va a molestar a mucha gente, a los liberales. Eso los va a molestar muchísimo. Pero ¿acaso no es lo correcto? Lo que debemos hacer es criarlos y disciplinarlos equilibradamente, adecuadamente. No dejar de criarlos, no olvidarnos de ellos, no abandonarlos. Y eso es lo que el próximo domingo estaremos viendo, por la ayuda del Señor. Quiero cerrar con un pensamiento de Richard Greenham. Dice así: los padres deberían disciplinar a sus hijos conscientes
de que ellos mismos pueden ser la fuente de la tendencia obstinada de sus hijos. Por tanto, debemos disciplinar a los hijos con el menor rigor posible, conociendo sus inclinaciones hacia el pecado, buscando así no exasperar, no irritar, no dañar el corazón de nuestros hijos. El Señor nos ayude en tan grande labor. Vamos a orar. Buen Dios, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque a pesar de lo largo, Señor, son cosas necesarias a nuestros corazones. Necesitamos, yo necesito, cada uno de nosotros, padres y futuros padres, necesitamos, Señor, aliento, ánimo, ayuda. Necesitamos tu consuelo, necesitamos, Señor, tu sabiduría, tu palabra fija en nuestras mentes. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu. Necesitamos, Señor, ser convencidos más cada día de estas cosas, Señor. Necesitamos poner en práctica tu palabra. Necesitamos criar hijos para ti. Necesitamos guardarnos de exasperar, de provocar la ira de nuestros hijos, Señor, para que ellos no pequen contra ti, Señor, y no nos irrespeten. Ayúdanos. Ayúdanos en nuestra ardua labor como padres, Señor. Ayúdanos, te lo ruego. Bendícenos, Señor. Guíenos. Y glorifícate, Señor, en medio de cada una de estas relaciones. En Cristo Jesús oramos. Amén.